Saludos, Dios me los bendiga de una manera especial, espero que se encuentren bien. Y hoy quiero tratar un tema, el cual es un poco polémico y controversial. El tema es vivir por fe, o sea, de ofrendas. Algunos de nosotros en algún momento, ¿verdad? Hemos escuchado a alguien que se hace llamar ministro decir, yo vivo por fe. Sin embargo, eso es un engaño, porque realmente lo que él quiere decir es que vive de ofrendas. Recordemos que el camino del cristiano es uno de fe. Por lo tanto, todo cristiano vive por fe. Hoy vamos a hacer un análisis sobre si esta práctica es correcta o es incorrecta. Tenemos que trasladarnos al comienzo de los tiempos o de la humanidad en el libro de Génesis. El mandato que Dios le da al hombre. Luego de la caída del hombre, Dios le dice, con el sudor de su rostro comerás el pan de cada día. Génesis capítulo 3, verso 19. Es decir, Dios lo que le estaba diciendo es, ¿sabes qué? Tienes que trabajar si es que quieres comer. Sin embargo, también vemos en el Nuevo Testamento la parábola del pastor, donde Jesús se autodenomina como el gran pastor o el buen pastor. Eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 10. Vemos algo importante, que en este capítulo 10 de Juan, Jesús se autodenomina como el buen pastor y que aquel pastor es el que da su vida por las ovejas. Sin embargo, también mencionó que hay algunos pastores que son asalariados, de los cuales nos da una referencia clara para identificarlos. Esta es, no le importan las ovejas. Notemos esta diferencia. Uno, haciendo referencia a Jesús, es decir, el primero, pagó un precio para salvar esas ovejas. Sin embargo, el otro, el que es asalariado, cuando no podía sacarle más ganancia a las ovejas, dejó que perecieran. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia de aquellos que no quieren trabajar para su sustento y pretenden vivir del cuento? O, como ellos le llaman, vivir de ofrenda. Bueno, realmente le dicen vivir por fe. Fíjense en lo que dice la palabra del Señor en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 6 al 15, el cual me dispongo a leer en esta hora y usted claramente también lo puede buscar. Estamos hablando de segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 6 al 15. Lee de la siguiente manera. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y que no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros, porque nosotros mismos sabéis de qué manera habéis sido imitados. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y escuche, verso 8. Ni comimos de baldes el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino por daros vosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que alguno de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen sosegadamente, coman su propio pan
Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Creo que aquellos que pretenden vivir de ofrenda, la Biblia te quiere decir algo. Claro, a nosotros también, para no estar dando dinero a lo loco. Piensen que el apóstol Pablo lo que hace referencia es que si usted quiere sustentarse usted y su familia, la única manera de hacerlo es mediante el trabajo. Por otro lado, es posible utilizar la palabra de Dios para manipular personas y de esta manera yo recibir una remuneración económica. La respuesta es un lamentable sí. Pero la misma Biblia nos advierte de ello, como dice en el libro de Judas, el cual vamos a leer. Fíjense que el libro de Judas, que solamente tiene un capítulo, nos advierte sobre esto. Verso 11 y verso 12. Leemos: hay de aquellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en las contradicciones de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Vale la pena resaltar lo que dice el verso 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y parecieron en la contradicción de Coré. Hágase la siguiente pregunta: ¿cuál fue el camino de Caín? ¿Cuál fue el error de Balaam? ¿Y cuál es la contradicción de Coré? Va a encontrar muchas respuestas al tema expuesto en esta hora. Por lo tanto, tenemos que tener cuenta con aquellos sermones o aquellos mensajes que nos brindan muchas veces, el cual lo que hacen es manipular con la palabra del Señor para obtener un beneficio económico. Como aquellas frases que nos dicen: si siembras $20, Dios te va a bendecir. La he escuchado, ¿verdad? Gente, amigo, hermano, Dios no puede ser manipulado de esta manera. Yo entrego mi ofrenda de corazón, lo que yo siento entregar, y Dios me va a bendecir, pero no necesariamente Dios me va a bendecir de manera económica. O si no, usted imagínese en esto: Dios en el cielo. Ok, como fulano de tal le dijo a fulano que tenía que sembrar $20, pues yo estoy comprometido a darle 40. No, lo primero que debemos entender es que a Dios realmente no le hacen falta sus $20. Otros testimonios que hemos escuchado donde nos dicen: ¿saben qué? Somos hijos de un rey, dueño del oro y la plata. Piensen bien que muchos de estos mensajes y de estos pseudo predicadores siempre están hablando de prosperidad. ¿Cuál es el detalle? Que los únicos que prosperan son ellos. Sin embargo, los que están soltando ofrenda siguen en el mismo estado de pobreza. Pero esto no se queda así. También vemos en el libro de Segunda de Pedro, el cual vamos a estar leyendo, los versos, capítulo 2, versos 18 al 19, los cuales leen de la siguiente manera. Pues, verso 18, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido de alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Yo creo que no necesita explicación este texto, pero vemos sí que hay personas
y la Biblia nos está advirtiendo que van a utilizar la misma palabra del Señor y la van a inflar. ¿Para qué? Para satisfacer sus propias obras de la carne. En este sentido, satisfacer, miren, su finanza. Es decir, la misma Biblia ya nos está advirtiendo y nos dice que vendrán muchos a utilizar la palabra del Señor para lucro personal. Pero recuerda también lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versos 22 y 23, el cual hemos de leer en esta hermosa hora. Mateo 7, versos 22 y 23. Dicen: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué nos quiere enseñar la palabra en esta hora? Que incluso si los ves haciendo milagros, si cambian la palabra del evangelio, gente, amigo, hermano, significa que están en un error, a pesar de que podamos ver milagros y de que podamos ver liberaciones mediante la palabra que ellos prediquen. Conclusión: ante todo lo mencionado, ¿cuál es la respuesta desde mi óptica sobre la pregunta? ¿Es correcto vivir y sustentarse económicamente de ofrendas? La respuesta es un rotundo no. Hermano, recuerda que el cristiano no vive del evangelio. El cristiano vive para el evangelio. El creyente no vive de la obra de Dios. El creyente vive para la obra de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que sigan disfrutando de los videos y hasta el próximo video. Un abrazo a todos. Muchas gracias.